Hola hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Por aquí les habla su hermano Jonathan. Les envío muchas bendiciones y que espero que todos se encuentren bien. En este momento me corresponde iniciar con la reflexión y bueno, vamos a estar orando para comenzar con ello. Mi Señor, te bendecimos, te alabamos, te adoramos, te exaltamos por tu grandeza, por tu majestad, por tu divinidad, Señor. Gracias porque eres el creador de los cielos y de la tierra. Gracias porque eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios que está con nosotros. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos bendigas, que nos llenes de ti, de tu Espíritu Santo, que nos des esa palabra, Señor, de aliento, que refresque toda nuestra vida, Señor, todo nuestro ser, y que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, como ya saben, el tema de este mes es Jesús sana. Y en este momento vamos a estar leyendo una historia acerca de Jesús que se encuentra en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 17, que dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Una historia que seguramente ya la han leído, ya la han escuchado, pero vamos a estar hablando un poco acerca de ello, aprovechando el tema de este mes, que es Jesús sana. Vemos en esta historia que Jesús iba iba camino a Jerusalén, entre Samaria y Galilea, nos dice la palabra. En su caminar de redimir a los pecadores, en su caminar de sanar a los enfermos, de ayudar a las personas, de demostrarles su amor, Jesús iba haciendo su trabajo, lo que era cotidiano en él. Y vemos que pasa por este lugar entre Samaria y Galilea, y allí se encuentra con 10 personas. 10 personas que se encontraban enfermas, que se encontraban aisladas de las personas. 10 personas que nos dicen la palabra que padecían de lepra. La lepra, ya sabemos que cuando una persona tenía lepra, se consideraba una persona impura. Y quizás para esta persona tener lepra era quizás tener una vida espantosa, horrible, pues, porque tenía que estar separado de la familia, de la sociedad, de sus amigos, del trabajo, del día a día. Y estas personas, pues, quizás socialmente eran rechazadas. No tenían vida social realmente, porque estaban aislados, eran rechazados y eran abandonados por las mismas personas del pueblo donde ellos se encontraban. Incluso vemos en esta historia que uno de ellos, de estos 10 hombres, era samaritano, sabiendo que los samaritanos y los judíos no se hablaban entre sí, no tenían mucha relación, no tenían buena amistad. Pero vemos que esta enfermedad los llevó a estar en la misma condición con otros 9 hombres que sí eran judíos, que sí eran del pueblo de Jerusalén. Entonces, en medio de este pasar, Jesús los ve, y cuando el Señor se acerca y va pasando por este lugar, ellos, dice la palabra, que alzaron su voz
gritando, me imagino, desesperando: Jesús, ten misericordia de nosotros, Jesús, queremos un milagro de parte de ti. Quizás ellos habían escuchado las historias de Jesús, los milagros que estaba haciendo. Y es por ello que quizás en medio de esta desesperación por la situación que ellos vivían, buscaron de Jesús, buscaron y clamaron para que el Señor hiciera algo por ellos. Vemos en esta historia que estos 10 hombres, estos 10 leprosos, clamaron a Jesús por misericordia de ellos, por misericordia para que Jesús los ayudara a salir y a sanar esa enfermedad que los tenía azotando por un cierto tiempo, no sabemos cuánto. Y vemos que ellos quizás habían intentado ya sanar de esa enfermedad con remedios, quizás habían agotado todos sus recursos para buscar alguna forma de cómo sanar, quizás ya estaban sin esperanza y vieron la oportunidad de buscar a Jesús, de buscar a ese hombre que quizás ellos estaban escuchando, que se hablaba en todas las ciudades, que estaba haciendo grandes milagros, que estaba haciendo grandes cosas. Quizás ellos escucharon hablar del Maestro, porque al verlos ellos le clamaron por misericordia diciéndole: Jesús, Maestro. Ellos sabían que quién era Jesús, lo habían escuchado, no lo conocían, pero quizás habían escuchado oír de él, de lo que Jesús estaba haciendo. Y vemos que podemos aprender de ellos en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra dificultad, nosotros poder clamar al Señor, primeramente a Él, porque nosotros muchas veces ponemos a Dios en un segundo plano, o en un tercero, cuarto o último plano, cuando ya vemos que nuestros recursos se han agotado, cuando vemos que ya nuestras oportunidades, nuestras alternativas, nuestras primeras opciones han culminado, se han agotado y sigue nuestra enfermedad. Y ahí es que buscamos y clamamos al Señor. Pero podemos aprender de este pequeño pasaje que tenemos que buscar primeramente a Jesús, ir ante el Maestro, porque Él es el único que nos puede ayudar en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestra enfermedad. Nosotros podemos poner nuestra fe en Jesús y clamar a Él y que se haga su voluntad. Y bueno, continuando con la historia, vemos la contraparte de esta historia una vez que los leprosos claman por misericordia a Jesús. Vemos la respuesta de Jesús. Vemos que Jesús, que cuando los ve, lo que les dice es: id y mostraos a los sacerdotes. No les dice de inmediatamente que sean sanos, o no les dice cualquier otra forma para sanarlos de inmediato, sino que les da una instrucción. Y esto Jesús lo hizo con un propósito, por varias razones. Primero, para que ellos pusieran su fe en Jesús. Por medio de Él, ellos podían ser sanos, para que pongan esa fe en Jesús y ellos poder recibir esa sanidad. Y por supuesto, para probar su obediencia. Vemos que Jesús le dijo que fueran a los sacerdotes pidiéndole que fueran obedientes y ellos iban a ser sanos. ¿Por qué? Porque de esta manera también iba a probar su fe. La obediencia de estos hombres accionó al milagro que ellos querían recibir, porque nosotros cuando caminamos por fe y no por vista, podemos recibir los milagros del Señor. Vemos los milagros hechos realidad en nuestra vida cuando nosotros le creemos y confiamos en el Señor, confiamos en su palabra, confiamos en lo que Él nos ha dicho, de que Él nos sanará, y así lo hará porque lo ha hecho ayer, hoy y siempre, y el mismo poder que actuaba sobre esos leprosos actúa hoy en día en nosotros. Vemos que continuando con la historia, los leprosos hicieron como Jesús dijo, fueron y salieron corriendo, tuvieron fe, creyeron en que Jesús los podía sanar, creyeron en que ellos podían ser sanos, y a medida que ellos iban corriendo a hacer lo que Jesús les había dicho, fueron sanados, fueron limpiados de esta lepra, de esta enfermedad que ellos estaban padeciendo. ¿Por qué? Por la fe y la obediencia. La fe y la obediencia fue lo que accionó a que el milagro se viera realidad en sus vidas. Vemos que ellos fueron sanados de inmediatamente, pero
pasa algo en esta historia, que a medida que ellos iban, uno de estos hombres se regresa a postrarse delante del Señor, a agradecerle al Señor. Vemos que este hombre samaritano se devuelve a agradecerle a Jesús, a glorificarlo a gran voz por lo que había hecho. ¿Y será que los otros 9 no se dieron cuenta que habían sido sanados? ¿O era por una actitud del corazón de las personas? Vemos aquí una gran diferencia entre estos 9 que se fueron y el samaritano que se devolvió. Vemos que este hombre samaritano había algo en su corazón, había una fe realmente verdadera, que él vio la misericordia tan grande de Dios, lo que Dios había hecho con él, lo que Jesús había hecho con él, y reconoció que era Dios, reconoció y regresó a adorarlo, a adorar a Dios, y se postró ante sus pies. Este samaritano demostró realmente que su fe era verdadera, que era una fe, esa fe que cuando nosotros la ponemos en Jesús nos salva, nos redime, nos perdona y nos limpia, tanto de nuestras enfermedades como de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, de nuestro corazón. Quita todas las impurezas de nuestra vida. ¿Y por qué digo esto? Por lo que este hombre hizo, porque se manifestó con un corazón de ¿qué? De adoración, con un corazón de agradecimiento, viendo la gran misericordia que Dios tuvo con él. Y no pudo irse, sino antes que poder orar a Dios y glorificarlo a gran voz, postrando ante sus pies. Y esto muchas veces nosotros tenemos que tener esta actitud, porque cuando vemos que el Señor hace algo por nosotros, cuando quizás hemos recibido el milagro de sanidad o hemos recibido algo de Dios, muchas veces nos olvidamos y le damos la espalda a Jesús y nos vamos y no le agradecemos. Muchas veces el Señor nos ha sanado tan sencillo, quizás de un dolor de cabeza, de una gripe, de algún malestar general, y nos tomamos quizás una pastilla y le oramos al Señor, nos tomamos una pastilla o vemos que al rato se nos pasa y ni siquiera le agradecemos a Dios, ni siquiera lo glorificamos por lo bueno, por su misericordia, por lo que ha hecho con nosotros. Y vemos que este hombre sí entendió lo que realmente importaba, que tuvo dos actitudes, una actitud de adoración y una actitud de agradecimiento. Él no estaba viendo lo que estaba pasando en su cuerpo nada más, lo que él había sido limpiado. Él estaba reconociendo que Jesús era Dios. No tenía unos ojos quizás carnales, tenía ojos espirituales para ver más allá, para ver la bendición de Dios, para ver que la bendición de Dios había llegado a su vida. Este era un hombre extranjero y vio la sanidad en su vida, vio la sanidad en su cuerpo. Entendía que realmente había algo sobrenatural en ese hombre, había algo que no era común verlo en las personas. Y era el poder de Dios actuando a través de Jesús. Era el poder de Jesús moviéndose con poder en sus vidas, en la vida de estos 10 hombres. Y solo este hombre samaritano se devolvió. Aunque él sabía que quizás era indigno, aunque él sabía que quizás no debería recibir de eso que Jesús hizo, pero vemos que él lo hizo. Y Jesús le dice, ¿qué pasó con los otros 9? Solamente tú. Pero vemos que el Señor se conmovió en misericordia. ¿Y qué fue lo que le dijo? Vete, tu fe te ha salvado. Vemos que solamente Jesús no quiere darnos o traer sanidad a nosotros, porque la sanidad no solamente es física, sino también es espiritual, es del alma. El Señor quiere renovarnos y traer y darnos un corazón limpio, transformarnos y que nuestra fe sea en Jesús, pero que sea una fe salvadora, sea una fe que no sea para obtener algo en específico, sino que nuestra fe nos salve, que esa fe sea una fe verdadera,
que en todo momento, en tiempos de dificultad, en tiempos de angustia, en tiempos de enfermedad, nosotros podamos esperar en Él y poner nuestra fe en Él. Y sabemos que Él nos va a sanar y que nos va a salvar en todo momento. Así que mis hermanos, como estos hombres, estos 10 leprosos, nosotros podemos poner nuestra fe en Jesús y confiar en Él, confiar en que Él lo puede hacer, en que Él nos puede sanar de nuestra enfermedad, cualquiera que sea. Y algo típico algo relevante, mejor dicho, de esta enfermedad de lepra es que no solamente se veía reflejada de forma externa, sino que era también afectada de forma interna. Afectaba los riñones, afectaba el hígado y bueno, otras partes del cuerpo internamente que no se pueden ver. Y el Señor no nos quiere limpiar solamente por fuera, quiere limpiarnos a profundidad, todo nuestro ser, todo nuestro corazón. Quiere sanar todas nuestras heridas físicas, espirituales, del alma, todo nuestro corazón. Él quiere reparar y darnos un nuevo corazón y traer salvación y vida eterna a nosotros. No solamente recibir un milagro de sanidad, sino un milagro de salvación. Es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, que todos procedamos a buscarlo, a poner nuestra fe en Él, y el Señor lo hará. El Señor nos dará ese milagro de salvación, como ya lo ha hecho con muchos de nosotros. Podemos ser salvos por poner nuestra fe en Jesús. Y este hombre samaritano lo entendió en ese momento. Al ver el milagro que Jesús había hecho en él, lo reconoció. No solamente lo vio, sino que lo reconoció. Reconoció que Jesús era Dios. Así que nosotros hoy podemos reconocer que el mismo Jesús que sanó al samaritano, a los otros 9 leprosos, es el mismo, hoy, mañana y siempre. Y su poder seguirá actuando a través de nosotros, en nosotros y por nosotros, por su gran misericordia y por su gran amor que nos tiene. Porque Jesús vino a eso, a sanar nuestras heridas, tanto físicas como espirituales. Todo el pecado que había en nosotros, el Señor lo echa a un lado, lo borra y lo limpia de nuestro corazón, de nuestra mente, y nos renueva, y nos da un espíritu nuevo, un espíritu santo, el Espíritu Santo de Dios. Así que hermanos, esa es la reflexión que les he venido a traer el día de hoy. Espero haya sido de bendición. Y bueno, vamos a estar orando para ya finalizar. Mi Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias porque nos vivificas, Señor, a través de ella. Mi Dios, ayúdanos a tener una fe genuina, una fe sincera, Señor, una fe inquebrantable, mi Dios, que podamos poner nuestra fe en ti. Creemos, Señor, que tú nos puedes sanar de cualquier enfermedad, Señor, pero que no se haga nuestra voluntad sino la tuya, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que estén pasando por alguna enfermedad, por alguna dolencia, Señor. Sea usted tocando, Señor, cada parte del cuerpo, Señor, de las personas que estén necesitando de ti, de un milagro de sanidad, Señor. Pero por sobre todas las cosas, Señor, trae un milagro en ellos para salvación y vida eterna, mi Dios, así como hiciste con este hombre samaritano, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sea tú pasando tu mano sanadora, mi Dios, por cada cuerpo, Señor, por cada dolencia, por cada articulación, por cada hueso, Señor. Señor, trae sanidad, Señor, en el corazón, en la mente, Señor. Y líbranos, Señor, del pecado. Limpia nuestro corazón, Señor. Limpia nuestras heridas, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Perdónanos por nuestras ofensas, mi Dios. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.